Bienvenidos una vez más a Sin Tantos Cuentos. El agua, como se ha manifestado, es el recurso vital más importante quizás en el inmediato y en el posterior futuro. Y muchas entidades privadas, muchas entidades públicas, muchos cerebros tratan de buscar la mejor utilización. Algunos hablan de reciclar el agua o sobre todo de asegurar el abastecimiento para el consumo humano de los próximos años. Habida cuenta de los graves problemas climáticos que se han generado, bien sea por orden natural o bien sea por la propia injerencia del ser humano en los procesos de industrialización, la devastación de los bosques y la intervención negativa de grandes zonas arbóreas o naturales, y de eso sí que lo sabemos aquí en Colombia, sobre todo producto precisamente de lo que viene sucediendo en los últimos años en razón de la minería y la explotación que se viene generando, sobre todo en zonas de páramo donde se genera el agua de consumo de las grandes y medianas ciudades de Colombia. Hoy tenemos visita en Colombia, precisamente aquí en el departamento del Valle y hoy específicamente en Palmira, una persona que quizás seguramente tendrá un pensamiento muy humanista, siendo él matemático con una combinación de ingeniero industrial, y está pensando precisamente en algunos desarrollos que tienen que ver con generar proyectos que permitan recuperar agua potable para muchos habitantes, muchas poblaciones que lo requieren precisamente en virtud de la situación ecológica que nos acontece en los últimos años. Don Jesús Figueroa Flores, ingeniero, bienvenido a Colombia y muchísimas gracias por estar aquí en Sin Tantos Cuentos. Gracias, esto es sus órdenes. ¿En qué momento se le genera a usted la inquietud precisamente por poder recuperar agua de diferentes fuentes y poder hacerlas potables, específicamente el agua salada? Bueno, resulta que es una historia muy larga, casi tan larga como mi vida. Acabo de cumplir 72 años, pero cuando yo era un niño teníamos una carencia muy fuerte de agua. En el pueblo donde yo nací, que es al sur del estado de Puebla, en las colindancias con el estado de Guerrero. La zona de la Mixteca poblana es una zona árida, caliente, muy calurosa. Ahorita en estas épocas del año debe estar haciendo entre 34 y 36 grados a la sombra. Entonces, pues esto indica que si no hay una fuente de abastecimiento de agua, se la pasa uno muy mal. Afortunadamente a la orilla del pueblo pasa un río, pero no se abastecía la población de ese río. Se utilizaba, pues obviamente, para riego agrícola, la gente se iba a bañar en las tardes, ya cuando el sol no pegaba tan fuerte, y se utilizaba para otros usos en la casa, pero no para consumo. Para consumo se utilizaba agua de pozo, o en tiempo de lluvias, yo lo hice muchas veces, tenía que ir a las barrancas donde se formaban unas pozas, unos embalses de agua, un agua cristalina, preciosa. Yo le digo a la gente que para mí no hay nada más hermoso que una corriente de agua cristalina, una barranca, un arroyo, rodeado de vegetación, rodeado de muchas cosas muy bellas. Desafortunadamente nuestra inconsciencia nos ha llevado a acabar con eso. Es muy difícil encontrar un arroyo de agua cristalina, un arroyo limpio, un arroyo que no esté lleno de basura. Pero bueno, hemos llegado a eso y ahorita pues lo único que nos queda es sufrir las consecuencias en muchos sentidos y en otro pues buscar la manera, si nos es posible, de sanear esta situación. Todo eso va formando una conciencia que a veces como que se pierde un poquito en el olvido, pero que ahí está latente y va poco a poco desarrollándose, va creciendo, se alimenta de otros tipos de problemas que uno encuentra a lo largo de la vida, que uno va entrelazando, hasta que llega un momento en que aflora todo y empieza el desarrollo. Para esto debo decir que una condición determinante muy importante me sucedió a mí en lo particular.
es haber ingresado a la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional en México, donde, siendo una escuela nueva, yo entré a la segunda generación. Se creó con planes de estudio muy modernos, muy actualizados. Normalmente todas las escuelas tenían planes de estudios de 80, 60, 80, 100 años o más. Y esto, un plan de estudios nuevos, permitió una mayor libertad a todos. Yo recuerdo que hasta esa época lo que decía el maestro y lo que decían los textos era invariable. Palabra de Dios. Sí, nadie podía oponerse a ello. Nadie podía rebatir. Sí. Sin embargo, en la Escuela Superior de Física y Matemáticas se empezó a cuestionar lo que decían los maestros y lo que traían escrito los libros. No solo se cuestionó, se criticaba y se buscaban los errores y se demostraba que tenía errores. Entonces eso va abriendo un panorama muy amplio para muchas cosas. Ya no es el acotamiento sobre el cual uno tiene que transitar necesariamente, sino que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y de esa manera, bueno, se buscan otras alternativas, se buscan otras vías, se buscan otras aplicaciones, otras formas de ver los principios, de ver la aplicación de muchas cosas, y de esa manera fue como me fue posible intentar otras cosas que finalmente trajeron como resultado una aplicación práctica de un principio de un científico europeo, premio Nobel, se llama Svante Arrhenius, sobre una de sus teorías está sustentada la tecnología, y la teoría dice: toda molécula ajena a un medio es débil con respecto al medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechar esa condición de debilidad de las moléculas que no son agua para eliminarlas del agua. Ese es el principio con el cual trabajan en las plantas de tratamiento de acueducto en un estándar, lo que llamamos nosotros los floculadores. Floculación iónica, okay. Es el nombre correcto de la tecnología. Floculadores son nuestros elementos de proceso. Por la forma que tienen y por la característica de alimentación eléctrica, mucha gente los confunde con electrodos. Sin embargo, yo les digo que yo puedo tocar mis dos floculadores de polaridad contraria conectados en el agua y no me pasa absolutamente nada. Y la verdad, quisiera ver quién es capaz de meter sus dedos en el agua, tocar los dos polos de dos electrodos conectados. Lo menos que le va a poder pasar es que se quede riendo unos 15 minutos y que se sienta relajado totalmente, ¿sí? Que el nerviosismo se le pase. Pero esto también trae como consecuencia el desarrollo de una tecnología universal que sirve para todo. Ese probablemente haya sido uno de nuestros principales enemigos ante el medio, porque estamos acostumbrados a que las cosas sirven, A solo sirve para A' y B solo sirve para B', pero A no sirve para A y para B, ni B sirve para A y para B. Es B para B y A para A. Afortunadamente nuestra tecnología sirve para todo tipo de agua contaminada, no solo aguas residuales. Las aguas contaminadas pueden ser de pozo, de río, de lago, de laguna, de presa. Sirven de un manantial. ¿Cuántos manantiales hay de agua dura o de agua con metales o en fin, con una variedad infinita de contaminantes? A propósito de ese tema, y para hacer una cuestión de contexto frente al tipo de alternativas que se tienen aún en esta zona de Colombia, que es el departamento del Valle del Cauca, y que tienen a los niveles pluviométricos más grandes, teniendo en cuenta la cercanía con el litoral pacífico, que después de la India es quizás una de las zonas de mayor lluvias en el mundo. Contamos con innumerables cantidades de correntías a cielo abierto. Sin embargo, cerca del 40% de las poblaciones de estas zonas del valle, del departamento del Cauca, la zona centro de Colombia, toman el agua precisamente subterránea. Sin embargo, por las altas condiciones agropecuarias que han tenido durante tantos años, hoy se está aquejando lo que llamamos aguas pesadas por sus profundidades, los niveles freáticos, pero también por los metales propios de los fumigantes. En este escenario que vivimos los colombianos en algunas zonas del país, es precisamente posible que esta tecnología
logre de alguna manera recuperar, aliviar o mejorar la condición de la calidad del agua que se están consumiendo en cerca del 40% del territorio colombiano. Claro, claro que sí. Nosotros procuramos manejar y proyectar una imagen de profesionalismo y de seriedad. ¿Por qué? Porque para resolver un problema que nos plantean, puede ser de agua para tomar, puede ser de agua para riego agrícola, puede ser de descontaminar un agua que simplemente está provocando una contaminación ambiental por los olores, por una serie de circunstancias. Lo primero que requerimos son análisis del agua que vamos a procesar, para que sepamos exactamente qué tipo de contaminantes tiene el agua que vamos a enfrentar, cuál es el problema en sí. He sabido que mucha gente que han trabajado toda su vida en el área del agua, en plantas de tratamiento, en sistemas, en equipos, dice, oye, fíjate que tengo un problema de estas características, es un agua más o menos así, 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 así. ¿Me puedes hacer una planta? ¿Sí? ¿De cuántos metros cúbicos estás dando? Ah, sí, te doy la propuesta, te la doy. Resultado. A la fecha, el problema de las aguas contaminadas, no obstante la cantidad de plantas que se han instalado, no se ha resuelto. Por el contrario, se ha incrementado. Ha crecido. ¿Sí? Ahora, es cierto que ha contribuido una serie de factores, entre otros que actualmente están apareciendo contaminantes que eran totalmente desconocidos. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque son sustancias, son productos nuevos que se están agregando a los ya existentes, que son altamente contaminantes del agua. Y obviamente, al ser productos nuevos, pues las tecnologías actuales, como no las conocen, no los han enfrentado, se les dificulta. En el caso nuestro, no sucede eso por una razón. Lo que nosotros hacemos es, mediante una emisión intensa de electrones, y por polaridad contraria de estos impulsos eléctricos, sustraemos los electrones de enlace de las moléculas que no son agua. De esta manera modificamos estas moléculas y los elementos pesados, las nuevas moléculas, la configuración de las nuevas moléculas pesadas se va a precipitar al fondo porque es más pesado que el agua. Los que son más ligeros se mantienen en suspensión o se van a la superficie como natas y espumas, y los gases se liberan al medio ambiente. Permítame, hago aquí un paréntesis. Sí. Tradicionalmente, digamos, este sistema, para el caso colombiano, el sistema de la floculación y los floculadores, sí, es estrictamente químico. Hablo del caso colombiano, pero usted me está dando una alternativa física. Sí. Ahí es donde está sí, la propuesta. Lo que pasa, bueno, esa es la otra situación. Cuando hemos tenido como interlocutores a ingenieros químicos, invariablemente quieren llevar al resultado a una reacción química. No es nuestra tecnología, ni es nuestra área, ni nos vamos a pelear con nadie por una reacción química. Por eso mi insistencia en saber qué ingeniería era usted. Estaba llamando la atención desde un principio. Claro. Pero entonces, bueno, déjeme de hacerle un comentario. Las personas que tienen mucha confianza conmigo dicen que yo debería de ser ingeniero químico, porque no tengo absolutamente nada de físico. Bueno, respeto su opinión, soy como soy, nada más, así es mi apariencia física, pero no utilizamos para nada las reacciones químicas. Hacemos, en estricto sentido, el proceso inverso a la creación de una molécula. ¿Usted cómo crea una molécula?
Una molécula se compone de dos o más elementos, dos o más átomos, ¿sí? Moléculas simples como un cloruro de sodio, o moléculas ya un poco más complejas como un carbonato de potasio, o una molécula compleja de un aromático, un éter, cosas por el estilo. Que son los ingredientes, ¿Sí? permítame la palabra, ingeniero, habituales en las plantas de tratamiento. Claro. Lo ha citado usted, el mismo cloro, la misma cal, ¿sí? Sí. Que es lo que en realidad se conoce y son los insumos que se llevan a las plantas Bien. para hacer precisamente la Sí. limpieza. Pero eso, la experiencia nos lo dice, no ha servido. Por el contrario, se ha incrementado el problema, ha crecido más. Hace relativamente poco, 3 semanas o algo así, salió una nota de una entrevista que le hicieron a un funcionario de un organismo mundial del agua de la ONU con sede en Toronto, Canadá. Se lo hizo un periodista de EFE. Y la nota salió en Yahoo. Y le dice el funcionario al periodista: ya es tiempo que los gobiernos dejen de estar solapando actos corruptos con los recursos destinados al agua, porque estamos en un problema grave. No hay agua. Y se prevé que para dentro de 15 años, prácticamente mañana, la demanda va a ser 40% superior a la disponibilidad del recurso. Comentaba yo con una persona hace rato. ¿Qué significa esto? Es tan simple como lo siguiente. Un gobierno tiene necesidad de darle agua a 1 millón de gentes. Pero como le falta un 40%, 400,000 gentes se van a quedar sin agua. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a enfrentar el gobierno a esa masa de gente que no tiene agua y que le va a exigir agua? Es imprevisible. Yo no veo de qué forma un gobierno pudiera controlar una manifestación de un volumen de gente de este tamaño. Pero eso solo con una población de 1 millón de gentes. Mi país tiene 122 millones de gentes. El 40% son 50 millones. Lo que tenemos nosotros en Colombia. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué va a hacer cuando el gobierno diga, no, es que nada más le puedo dar agua a 30 y los otros 20, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a utilizar? ¿Van a tener forma de controlarlo? Obviamente no. Jamás. Ese es el riesgo. Hay un ejemplo, de pronto muchos vallecaucanos o caleños aún desconocen, Sí, y es que el río Cauca, desafortunadamente, es casi que la cloaca de la capital del departamento del Valle, donde habitan Sí. un poco menos de 3 millones de Sí. habitantes, es la misma que permite suministrar el agua para el consumo humano en Puerto Mayarino, en 2 de las plantas más que están sobre orillas de la orilla izquierda del río Cauca. El resto de ciudades del Valle, todas tienen aguas prácticamente de manantial, de alguna manera, y tienen una gran fortaleza en ese sentido. Sin embargo, la gran acumulación y creciente demanda sí, que tiene la capital del Valle, sobre todo porque su población flotante está incrementándose a una tasa casi que del 15% cada año. Es una cosa impresionante. Y ya se viene presentando esa situación frente a cómo abastecer a toda esta población. Cali tiene en este momento 4 plantas de tratamiento para agua. 2 de ríos limpios, llamémoslo así, y 2 del río Cauca, que prácticamente se le vierten todos las aguas residuales y posteriormente se les recogen para tratarlas y volvérselas a tomar. Ese es el ejercicio de la capital del Valle del Cauca. bueno, déjeme decirle una cosa. Afortunadamente tienen un río, aunque sea de agua sucia, pero tienen el recurso al alcance de la mano. De las aguas negras del Distrito Federal, hemos procesado agua que nos hemos tomado 3,500 gentes. Aguas negras del Gran Canal de la Ciudad de México. Difícilmente va a encontrar un agua residual más
contaminada, más saturada que esa. ¿Por qué? Porque aparte de las descargas de la población, son las descargas de las zonas industriales y de las zonas comerciales y de los servicios. Todo va a dar al mismo lugar. Bueno, de esa agua hemos obtenido agua que nos hemos tomado 3.500 gentes. ¿Por qué razón? La gente me dice, pero ¿cómo es posible? No, yo me volteo al revés. No, lo que pasa es que no están conscientes de una situación real. Que lo vean, que lo acepten, o que no lo vean, o que no lo acepten, eso no altera para nada el hecho. Desde hace 3.500 millones de años, el agua de nuestro planeta es la misma, ni una gota más, ni una gota menos. O sea, la naturaleza tiene el balance perfecto. El principio aquel de que la materia no desaparece, sino que se transforma. Así es. Okay. ¿Eso a qué nos lleva? A que no hay agua nueva. Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Todo mundo está recibiendo exactamente la misma agua. La gente me dice, oiga, pero ¿cómo pretende usted que yo vuelva a consumir, vuelva a usar el agua que ya consumí, que ya usé y que ya sé que le eché? Nadie te obliga a hacerlo. Sin embargo, estás consumiendo, estás usando, estás disponiendo de un agua que no sabes qué le echó y quién se lo echó. Pero eso es un hecho. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que usamos el agua y en cuanto desaparece de nuestra vista, desaparece de nuestra vida. No es cierto. Al rato, mañana y después va a regresar otra vez con nosotros, es la misma agua. Mire que ese principio se generó en conciencia colectiva con la normatividad colombiana cuando se empezaron a cobrar los volúmenes de aguas residuales. Yo le vendo agua, pero le cobro el transporte del agua residual. Sí. Era para entender precisamente que es que el agua, claro, el circuito se había activado. Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en la naturaleza? Que se va el agua por los grandes cauces, llega a las presas, a los lagos, a las lagunas, a los ríos, a los mares, se evapora, forma las nubes, se las lleva el aire, se condensan, encuentran las condiciones climáticas apropiadas, se precipita como lluvia. Esto, dependiendo de la zona, puede pasar de 6 a 9 meses por año. Cada 6 o cada 9 meses. Y la naturaleza nos regresa el agua limpia. Nosotros lo hacemos en 6 horas y media. Permítame para que me explique cosas después de este corte a comerciales y ya regresamos con el ingeniero Jesús Figueroa Flores, un adelantado en este tema vital para la humanidad y que no podemos esperar, como dice él, 15 años para que veamos la gravedad de su ausencia. Ya regresamos. La Santiago transforma tu mundo. Inscripciones abiertas en Cali y Palmira. PBX 518-3000. Extensiones 242 y 528. O en la página web www.usc.edu.co. Inscríbete ya. Restaurante Donde Pava. La mejor comida casera. Desayunos desde las 7 de la mañana y almuerzos desde las 11 del día. Atendemos delegaciones empresariales, reuniones familiares y delegaciones deportivas. Carrera 24, número 3043. Teléfono 272-7930. Servicio a domicilio. Gran Feria de Megashop TV en el Centro Comercial Llano Grande Plaza en Palmira. A partir del 19 de marzo y por pocos días encontrarás hasta el 70% de descuento en artículos para el hogar, cocina, salud y belleza creados para generarte felicidad. Recuerda, por pocos días, en el Centro Comercial Llano Grande Plaza, disfrutarás las maravillosas ofertas y promociones que trae la Gran Feria de Megashop TV. Espéranos a partir del 19 de marzo. Megashop TV, haciendo tu vida más feliz.
Muy bien, continuamos aquí en Sin Tantos Cuentos. Agradecemos a todos nuestros televidentes y a los internautas que a través de www.masificar.com pueden ver esta señal en vivo y en directo. Ingeniero Jesús Flores, tenemos, y no me puedo perdonar no preguntarle en este momento, un escenario real. En Colombia, sumando acueductos municipales y rurales, estamos hablando aproximadamente de 2.500 acueductos formales en Colombia. Y eso multiplicado por un número de kilos o toneladas de cloro o los insumos para digamos, la depuración del agua potable. Frente a esta alternativa, digamos, de purificación del agua o haciéndola más potable con sistemas eléctricos, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando de la reducción de costos de operación para cualquier acueducto? Y le coloco los números gruesos para que la gente dimensione cuánto es el negocio de los bultos de cloro en Colombia. Bueno, en cuanto a costo de operación, nuestros costos de operación deben de andar en lo más alto, 60% abajo que el resto de las tecnologías. ¿Qué significa esto en dinero contante y sonante? Que si por decir algo, y vamos a poner un número muy conservador, muy modesto, $1 por metro cúbico en una planta biológica. Nosotros estaremos hablando de 40 centavos de dólar, 60 centavos de diferencia. Esa es la dimensión del negocio que se está llevando a cabo en las plantas de tratamiento. Yo no me puedo contraponer o yo no puedo satanizar ninguna tecnología, simplemente estamos hablando de un hecho real, de lo que existe en el mercado, de lo que hay, ¿sí? Muchos me han cuestionado, no es cierto, tú no puedes tener ese costo de operación. Cuando quieran hacemos una memoria de cálculo y vemos cuánto cuesta uno, cuánto cuesta otro. Te quiero preguntar, ¿esto ya ha sido aplicado en algunas ciudades para que haya la evidencia y la gente sepa que en realidad... En mi país tenemos 14 plantas instaladas. ¿Esas 14 plantas atienden a qué población? Número, en general, bueno, global. Estamos hablando de 1.200 y 5.200, 6.400, aproximadamente unos 7.500 metros cúbicos. Estamos hablando de una población de alrededor de 40.000 habitantes. Es una maravilla. Y cuando usted hace parte también, vamos a tener muy buena intención, sobre todo no solamente de las aguas contaminadas de pronto como residuales, sino también como alternativas de la misma agua natural salada para ser también utilizada como agua de consumo. Claro. En lo particular, un comentario. No sé si usted haya oído hablar de las aguas congénitas. No. Las aguas congénitas son las aguas que salen asociadas con la extracción de hidrocarburos, ya sea gas natural o petróleo. Sí. Es un agua que tiene una carga muy alta de sales, de metales pesados y de un mineral que es muy contaminante en el agua, que es el azufre. Y casualmente tenemos la única certificación que ha otorgado Pemex para el tratamiento de aguas congénitas, tanto para nacionales como extranjeros. No existe en el planeta otra tecnología para descontaminar las aguas congénitas que supere a la nuestra. ¿Cuál es el nombre exacto que tienen ustedes a la tecnología? Se llama floculación iónica. Y nuestra empresa es FI, Escorpión Grupo Corporativo SADCB. La patente de la tecnología es mía, yo soy el presidente del consejo, representante legal y director general. Y les digo también que barro y trapeo cuando no llega la gente a la oficina. ¿Sí? Don Jesús, ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro país, conocer esta experiencia de primera mano y sobre todo para nosotros como vallecaucanos, que creemos que tenemos una muy buena concentración de agua, pero que vemos en estos ejemplos tangibles, creíbles, medibles y cuantificables, que la realidad a la cual nos afrontamos no puede, mejor dicho, permitirnos
el riesgo de cometer equivocaciones. Ingeniero, mil gracias por estar en Sin Tantos Cuentos. Los felicito porque a pesar de todo tienen la materia prima, hay que limpiarla nada más. Eso es todo. Muy bien, así como lo ha hecho el ingeniero, Sin Tantos Cuentos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.